La iglesia a la que yo me congrego, a mí nadie me predicó de Cristo. La iglesia llegó a establecerse al lado de mi casa. O sea que ellos llegaron y se plantaron al lado de mi casa. Y yo me enojaba de que los hermanitos estacionaban sus carros enfrente de mi casa. Así que yo cogía un fierro y les rayaba el carro. Todavía me siguen reclamando, hermanos, por eso. Y también les ponchaba las llantas. Pero aparte me metía a la iglesia a ver qué es lo que hacían, cómo danzaban, cómo alababan a su Dios, cómo levantaban las manos al Señor. Y pues yo en una de esas fui tocado por Dios. Realmente fui tocado por Dios. Y yo me paraba hasta la parte de hasta atrás del templo. Y entonces el predicador que estaba compartiendo en una reunión como estas para de predicar y me dice: no puedo continuar hasta que no suelte esta palabra que tengo de parte de Dios. Y dice: tengo una palabra para aquel joven que está hasta allá atrás. Y yo, no había nadie a mi alrededor, se refería a mí y dice: el Señor te dice que Él te enviará a predicar su palabra a las naciones. Las naciones están esperando por ti para que vayas y prediques mi palabra. El predicador siguió predicando después de eso y yo hasta atrás digo: bueno, ¿ese qué se cree? ¿Por qué se atrevió a decirme una palabra de ese tipo? A lo mejor solo quería estar bien delante de la gente y todo eso y me usó a mí. Y le dije: pero él no sabe que yo llegué a esta iglesia con zapatos rotos, los dos. Chancleaba, se escuchaba el chancleado de los dos zapatos. No tengo un pasaporte, no tengo dinero, nunca he salido del país. Y dije: no, él está mal. Pero mi corazón seguía llenándose de la presencia de Dios. Y yo le dije: bueno, espérate, Señor. Si eres tú realmente, y si tú realmente existes y lo que estoy sintiendo es tuyo, entonces aquí estoy, Señor. Tú me enviarás a las naciones, tú lo harás. Yo no voy a hacer nada, todo lo vas a hacer tú. Así que bueno, también escuché que la esposa del pastor dijo: todo aquel que quiera servir al Señor a través de un grupo de teatro para el evangelismo en las calles, inscríbase, ¿verdad? Entonces, muy obedientemente, como yo sabía que iba a ir a las naciones, vengo con la esposa del pastor, ¿verdad? Y le digo: aquí está, quería un actor, ¿verdad? Mire nomás, ¿cómo la ve? Pues aquí está su actor, ¿verdad? Y entonces dice: ah, de veras, mijito. Y yo: sí, yo voy a ir a las naciones, así que aquí estoy. Dice: pues sí es cierto, entonces toma esos trapos y vete a lavar los baños. Mi pastor es de Monterrey, por cierto. Entonces, con ese carácter regio, me dijo: agarra esos trapos y vete a lavar los baños. Y después por dentro dije: ¿qué le pasa, verdad? No sabe reconocer. Yo tomé esos trapos y me fui al baño y empiezo a lavar los baños. Uno normalmente conoce la puerta del baño, ¿verdad? O sea, uno está sentado y ve la puerta. Pero en ese momento estaba viendo yo hacia abajo, ¿verdad? Mi rostro se podía ver ahí. Y empecé a limpiarme, yo me hincaba. Todo empieza hincándose, ¿verdad? Pues yo me hinqué ahí y empecé a lavar el baño, ¿verdad? Muy frío, porque es Toluca, es muy frío. Y después metía la mano hasta el fondo, allá donde se siente suavecito, suavecito. Los que lavan bien los baños saben a qué me refiero. Los que no, pues sigue estando muy suavecito adentro. Y pues bueno, ya sacaba mis manos, se ensuciaban. Después supe que tenía que usar guantes, hermanos. Después de eso, ¿saben qué? Yo estaba tan acostumbrado a trabajar en el baño que hasta yo sabía por quién teníamos que orar por sanidad. Yo sabía que habían comido, ¿verdad? Y sobre todo cuando era rajas con granos de elote y todo eso. Yo lo podía ver ahí. Hasta que un día la pastora me dijo: muy bien, has trabajado muy bien en el baño. Eran como 3 meses. Y me dice: ahora te voy a ascender. Le digo: claro, hermana, porque más para abajo ya no hay nada. Entonces la responsabilidad que me dio era limpiar las sillas antes de la reunión de jóvenes. Así que esa fue mi segunda función. Hasta que me vio que cumplí la función, me dijo: ahora sí te necesito como actor. No, pues yo ya estaba más tranquilito, ¿verdad? No va a ser que me fuera a poner a hacer otra cosa. Y entonces me dice: mira, estamos haciendo un grupo de payasos
para el evangelismo. Y yo, ¿qué? ¿Payaso? ¿Yo payaso? Y luego dice, sí, payaso. Y precisamente el personaje que necesitamos es alguien que la haga de platanito. Y yo, no puede ser posible, pero aquí estoy. Y empezamos a trabajar, hacíamos obras de teatro, salíamos a las calles, gente recibía a Cristo, empezamos a ir a las diferentes comunidades indígenas, en muchos lugares en México compartimos del Señor, hasta que un día vinieron unos pastores de Estados Unidos, vieron una presentación, se rieron tanto que nos dijeron, esto es lo que necesitamos en las iglesias en Estados Unidos, les vamos a hacer una gira para que vayan a los Estados Unidos. Entonces mandaron unas camionetas por nosotros, y cuando íbamos pasando por el puente aquí en Laredo, ¿verdad? Íbamos para San Antonio, íbamos pasando por el puente, yo volteo a ver la placa arriba del puente que dice Estados Unidos de Norteamérica, la mitad, y Estados Unidos mexicanos. Cuando yo veo esa placa, bueno, aparte yo me acuerdo que yo algún día soñaba con ir a Estados Unidos, pero nadando por abajo, ¿no? En esta ocasión Dios estaba cumpliendo su palabra y yo estaba viendo esa placa desde arriba, desde el puente. Empiezo a llorar y recuerdo la palabra que Dios me dio: yo te llevaré a las naciones. Yo no hice nada, yo no me promocioné, yo no hice nada por poder hacer ese viaje, no tenía dinero. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo lo que Él prometió. Así que yo me planté sobre la palabra de Dios, lo que Él había dado a mi vida, y desde ese momento hasta ahora le he creído a Dios, y Dios ha cumplido fielmente su propósito en mi vida. Hasta en este año poder completar 70 países compartiendo de la palabra de Dios. ¿No es fiel Dios? Aleluya, denle un aplauso al que es fiel, porque Él es fiel. Ya había visitado muchos lugares, ya había hecho muchas cosas con el grupo de teatro, ¿verdad? Que era lo único que sabía hacer. Entonces, pero había algo todavía que no estaba completado en mi vida. Había algo dentro de mi ser, dentro de mi corazón, que ardía como una pasión que me impulsaba, y era por poder compartir la palabra de Dios en un país el cual estaba cerrado para la evangelización, y era la Unión Soviética. En ese entonces oré y oré y oré hasta que el Señor me permitió juntar dinero, trabajar, hablar con mis pastores, explicarles el fuego que había dentro de mí para poder compartir la palabra de Dios. Así que mis pastores me dieron la oportunidad, junté dinero y me fui a Rusia. Llego a Moscú y después me voy a la ciudad en la que yo tenía que estar, y entonces estaba feliz. Sin dinero llevé 1,500 pesos para irme a vivir a una nación. 1,500, como un jovencito de 21, 22 años ahí, simplemente creyéndole a Dios. Y entonces yo bien emocionado, llego a la casa de cambio para cambiar dinero, y pido que me cambien, y la gente de la casa de cambio estaba espantada de la cantidad de dinero que estaba cambiando, y yo pues solamente eran pues 1,500 pesos, eran $500 de aquel entonces. Y entonces cuando me dan el dinero, y no pude cambiarlo todo porque era mucho, esos 1,500 pesos. Entonces empiezo a averiguar, y el sueldo de cualquier trabajador en la Unión Soviética en aquel entonces eran 30 pesos al mes. La gente vivía con 30 pesos al mes. En ese momento yo tenía el dinero para poder vivir 4 años y medio en esa nación. Entonces yo me sentía rico y dije: por fin el Señor me hizo rico de la noche a la mañana. Ahora sí me voy a comprar mis primeros tenis. Todavía tenía mis zapatos rotos y toda la cosa. Voy por unos tenis. Pues no vendían tenis en ningún lugar. Solamente vendían botas militares y botas industriales. Entonces yo dije: no, bueno, pues entonces un pantalón de mezclilla. Mi primer pantalón de mezclilla comprado por mí. Voy a la tienda. No vendían mezclilla en ningún lado. No había nada. Entonces dije: bueno, si no hay mezclilla, si no hay zapatos, si no hay nada en las calles, en ningún lado, solamente se podía comprar pan, mantequilla, galletas, y con eso la gente vivía. Y entonces la gente lo que hacía era que en sus terrazas de sus edificios sembraban cebollas, sembraban col, y cuando cosechaban una col, esa col la hacían pedacitos, ¿verdad? La hervían en aquel entonces estaba de moda el Nor Suiza Gol.
estaba de moda y entonces hacían el borsch, que es su sopa, pero esa sopa la hacían en unos contenedores así, aprovechando la col, y es lo que comían en desayuno, comida y cena durante toda la semana hasta que esa olla se acabara. Entonces era difícil para la gente y no había nada en las calles. Así que yo dije, bueno, ahora tengo que pensar en algo que también es importante: el papel de baño. ¿Dónde voy a comprar papel de baño? Así que empecé todo el día. Mi primer día en la Unión Soviética fue para conseguir papel de baño. Estuve buscando en todas las tiendas, no encontré papel de baño en ningún lugar. Pero cuando cambiaba $1, me daban un fajo de billetes así, nuevecitos, recién salidos de la imprenta. Y entonces, pues ese que me costó $1, lo ponía en el baño. El hermano luego le pensó ahí, ¿verdad? Lo ponía en el baño, y cuando yo iba al baño, bueno, pues usaba billetes. Así que imagínense la riqueza que yo tenía en el Señor. Eso es ser verdaderamente rico, ¿verdad? Entonces yo tomaba esos billetes, obviamente respetando yo al personaje histórico, lo volteaba para que pues no ofender yo a la nación. Entonces así fue como yo empecé a vivir en la Unión Soviética. Y mil historias más que podría contarles. Pero la más importante fue que el segundo día yo dije, ya estoy aquí, soy un joven, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago en este país? ¿Cómo comparto de Dios? No soy predicador, no soy un pastor, no soy nada. ¿Qué voy a hacer aquí? Y entonces lo único que yo sabía hacer era ¿qué? Teatro. Hacía obras de teatro. Entonces empecé a buscar por toda la ciudad aquellas pequeñitas iglesias que empezaban a nacer, y empecé a invitar a los líderes de jóvenes de esas iglesias para enseñarles a predicar el evangelio a través de las obras de teatro. Nos juntamos en un departamento y fue mi primer congreso internacional. 7 jóvenes asistieron a ese congreso, 7 jóvenes. Así que yo les enseñé obras de teatro todo el día, hasta que iban a dar las 10 de la noche, y los jóvenes me empezaron a decir, JC, ya van a dar las 10, espérense. Pero es que JC, ya van a dar las 10, que se esperen, es mi congreso, déjenme desahogar aquí en mi congreso. Y entonces dijeron, no, JC, es que ya soy. Bueno, ¿qué pasa a las 10 de la noche? Es que hay toque de queda, y si alguien está caminando o corriendo por las calles, lo mata el ejército. Entonces por eso te decíamos de las 10 de la noche, y ya eran las 10 en ese momento. Le dije, tranquilos, no se preocupen, todo está bajo control. Miren, el que tenga miedo, vámonos a mi departamento que está más cerca. Yo renté el departamento por $3 el mes, $3. Y entonces les dije, vamos, y en cada esquina yo me asomo a ver si no vienen las fuerzas de seguridad, y si no viene nadie, yo les digo que vengan, y nos vamos de calle en calle hasta llegar a mi departamento. Así que lo hicimos, fuimos de calle en calle, pero una calle antes de llegar a mi departamento, solo una calle. Yo volteo y les digo, otra vez, no hay nadie, vénganse. Ay, nanita. Y estaban las fuerzas de seguridad de la Unión Soviética ahí. Nos tomaron, no nos mataron. De verdad, hermanos, no nos mataron. No me cree, ¿verdad? De verdad no nos mataron. Y entonces nos toman y nos llevan a la cárcel. Y en la cárcel estábamos ahí, solamente 2 de ellos del que estábamos dando el congreso fueron conmigo. Estábamos en la cárcel tras las rejas, mis 2 amigos ucranianos, ¿verdad? De 15 años cada uno, altos, delgados, ojo azul, transparentes, así de blancos, súper delgados, etcétera. Y pues yo, chaparrito, gordito, mexicanito, de bigotito, eso sí, bien guapo, ¿verdad? Y estábamos ahí tras las rejas, ¿verdad? Dios te bendijo, mi amor, de verdad. Y entonces estábamos ahí tras las rejas, cuando de repente le digo a mis amigos, ¿saben qué? Yo voy a decir que soy extranjero, que quiero mis derechos como extranjero. Y ellos, no, JC, se van a dar cuenta realmente que eres extranjero, y entonces sí nos vamos a meter en más problemas nosotros. Y yo les dije, no. Y entonces me asomo y les digo, escúchenme, yo no soy ucraniano, yo soy extranjero, quiero mis derechos y sáquenme de aquí. Llega la policía y me dice, claro que tú eres extranjero, tú debes de ser de Armenia. Y yo, no sé, no, Armenia no. Y dice, sí, tú debes de ser de Azerbaiyán. Y me hace así el otro. Y yo, no, de verdad, miren, saco mi pasaporte y se los enseño. Y leen, México. Y entonces cuando leen que era de México, empiezan a pasárselo entre la policía.
Se lo empiezan a pasar así hasta que uno lo abre y lee ahí que mi nombre es Juan Carlos. Por eso mis siglas JC. Y cuando leen que me llamo Juan Carlos, le hacen así, se lo empiezan a pasar, todos abren los ojos y le llaman al procurador de justicia de la ciudad y le dicen: tenemos a Juan Carlos de México aquí en la cárcel. Era un teléfono viejo de esos que todo el mundo escuchaba, ¿verdad? Y dice: deténganlo ahí, voy para allá. Pues detenidos ya estábamos, ¿no? Pero dice: voy para allá. Cuando llega el procurador de justicia, empieza a quitar a la policía así. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿Dónde está Juan Carlos? Abre la reja y entonces trae de comer a todos en la cárcel y también le trae vodka a todos en la cárcel. Y empieza la fiesta y el rock de los presos empieza a tocar y empieza toda la acción. Y entonces ya cuando estaban bien tomados de vodka, porque eso, mire que allá se da, pero por todos lados, empiezan con vodka y todo eso. El procurador de justicia me toma ya también el tomado, me saca tras las rejas y me lleva a su oficina. Me mete a su oficina y cierra la puerta. Cuando cierra la puerta, yo digo: ay, Señor, tanto que me guardé. Yo fui fiel a mi líder de jóvenes y tanto que me guardé. Al menos ese tiempo que tenía conociendo de Dios. Y entonces cierra la puerta y de repente, ya bien borracho, va atrás de su escritorio, abre una bóveda y saca una pistola. Y cuando me muestra la pistola, toda mi vida pasa por aquí. Esos momentos que tú crees que ya estás a punto de morir y te viene todo. Sí, Señor, yo le robaba los cambios a mi mamá. Sí, Señor. O sea, todo me vino aquí en mi mente. Y entonces el procurador toma la pistola y dije: ay, claro. Por eso estaban celebrando que iban a matar a su primer mexicanito. Y entonces, pero me pone la pistola en la mano, y cuando la pone en mi mano, yo digo: ah, ya sé, ahora quiere que yo me mate solo para que él esté libre de cualquier cargo, ¿no? Entonces digo: no, esto es demasiado para mí. Le doy la pistola, se la regreso y regresa a la bóveda y tome una navaja. Y esa navaja también me la quiere entregar. También le colgaba un papelito al igual que la pistola. Pues resulta que la pistola y la navaja eran de un asesino serial que había matado a mucha gente y no lo habían encontrado, y él me quería regalar eso. Y yo no entendía qué estaba pasando hasta que el procurador viene y ya bien borracho, me abraza, empieza a llorar y me dice algo. Quiero decirte que los soldados y los policías soviéticos estaban preparados, primera, para no llorar. Número dos, nunca mienten. Esas naciones nunca te mienten, siempre te dicen las cosas así, más directas que los regios. Te la dicen así, te la sueltan como va. Y número tres, no dicen chistes. Ellos no son de chistes, ellos no hablan con cosas cómicas ni nada por el estilo, ni te bromean ni nada. Entonces el procurador estaba rompiendo esas tres reglas, por eso me cerró en su oficina para que nadie viera. Y de repente empieza a llorar el procurador y me tenía abrazado y dice: ahora sí, dime la verdad. Pero tenía un dolor en su corazón y dice: dime la verdad. ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Victoria Rufo? Y yo, pues Verónica Castro, esos programas nocturnos que tienen la noche que mis papás no me dejan ver. Pero no lo dije porque no quería ahí cometer un error. Y entonces empieza a llorar y me dice: diles que las amo. Que las amo, que me quiero casar con ellas, con la que sea, me quiero casar con ellas. Y entonces empieza a llorar, pero ya muy profundamente. Se recarga en el escritorio. En ese momento salgo de su oficina, voy por mis amigos ucranianos, que muy flemáticos ellos, atrás de las rejas todavía así, y la puerta abierta, y le digo: vénganse. Los sacamos, nos fuimos corriendo a mi departamento. Llegamos 6 de la mañana a mi departamento y les pregunto: ahora sí, díganme, ¿qué pasó allá adentro? ¿Qué pasó en la cárcel? No entiendo. Y dicen: es que Jaycee, tú te la pasaste platicando todo el tiempo en el Congreso y nunca te pudimos decir, pero te queríamos decir algo muy importante. Dice: cuando la Unión Soviética
se terminó, las 15 repúblicas que se separan de Rusia, lo primero que recibieron del exterior fueron 2 novelas mexicanas, Los ricos también lloran y Simplemente María. No fueron de rating grandioso, no. Fue más que eso, fue un cambio de ideología en la forma de pensar soviética. Es lo único que ellos tuvieron para poder entender cómo la gente vivía fuera de la Unión Soviética. Eso revolucionó todo en ellos. Es más, creían que era una historia verdadera filmada. O sea, ellos no dimensionaban. Fue un fenómeno histórico impresionante, eso que revolucionó. Y entonces dice, y el actor de la novela Simplemente María, ¿ustedes la vieron, hermanos? ¿Sí? ¿Vieron Los ricos también lloran? Mi bisabuelita también. Y me la platicó. Ella me la platicó. Así que ya me sabía el final. Entonces, cuando descubro que mi nombre Juan Carlos, y siendo mexicano, era lo más importante en ese momento en la Unión Soviética, ahí entendí algo, el por qué Dios había puesto una pasión que me consumía por dentro hacia esas naciones. Dios ya tenía un plan desde antes de que yo naciera. Dios ya había planeado algo para mí antes de mi nacimiento, y aún el nombre que me pusieron ya había sido planeado por Dios. Entonces, a partir de ese momento, yo salí a las calles con esa ventaja que tenía de parte de Dios, y me ponía en las plazas o en los parques y empezaba a decir: pueblo de Moscú, o pueblo de Kiev, o pueblo de cualquier ciudad, ¿verdad? Les decía: tengo 3 cosas muy importantes que decirte. La primera es que soy mexicano, y sacaba mi pasaporte. La gente me rodeaba. Era una época en la que no había extranjeros, entonces era raro ver a un extranjero. Entonces ellos me rodeaban, se aglomeraba la gente ahí y decía: número 2, me llamo Juan Carlos. No, hombre, ¿para qué le digo, hermano? La gente me empezaba a tomar fotografías, me pedía el autógrafo, no porque me confundieran con el actor, sino porque simplemente era mexicano y me llamaba Juan Carlos. Entonces todos me fotografiaban, todos me tocaban autógrafos. Había personas literalmente que me decían: llévese a mi hija a México, ándale, llévesela, se la regalo, llévesela, ¿verdad? Y entonces, no, hombre, pues yo me sentía Ricky Martin, caminando por las calles en versión masculina. Entonces, ahí me lo editan, por favor, eso me lo editan. Y entonces entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Aquí descubrí estas cosas que dice la Escritura. En Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Él qué? Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya había preparado todo eso, ya había preparado el escenario solamente para que yo me alineara al propósito de Dios y pudiera fluir en ese propósito. Yo quiero decirles que yo me siento en mi vida como alguien que ha encontrado su propósito. No me falta nada, no necesito nada. Yo estoy completo con servirle a Dios con lo que Dios me ha dado. Y entonces todos nosotros necesitamos encontrar el propósito por el cual Dios nos llamó. Siempre, cada año, llevo a jóvenes de México y de muchos otros lugares a compartir la palabra en esos países. El primer equipo que llegué, yo le platicaba estas cosas y decían: estás loco, Jace, estás bien exagerado. Pero miren, un día llegamos a una ciudad que se llama Berizhnigovatoye, cerca de Dnipropetrovsk, a un lado de Dniproderyensk. En esa ciudad, era una ciudad que había sido campo de concentración. Es una ciudad es una zona militar, y la gente era muy dura para escuchar las cosas de Dios. Así que predicamos con unos raps, porque yo bailo, déjeme decirle. Y nomás la gente no se acercó. Después hicimos el infalible grupo de payasos. La gente no se acercó. Y después el arma secreta, vestirnos de charro, folclor mexicano en las calles. Todo el mundo se convierte, pues nadie se acercó. Así que tuvimos una idea. La idea iba a ser esta, escuchen.
íbamos a escoger a alguien que fuera del grupo. En este caso fue Lisette, mi esposa. En aquel entonces ni novios éramos ni nada, pero pues yo tenía que escoger a la chica más bonita de ahí, ¿no? Y pues bueno, ahí estaba ella. Entonces le digo, mira, tu función misionera va a ser esta. Te vas a vestir muy bien, te vas a poner lentes oscuros, vas a llevar un ramo de flores y vas a salir por la calle dando besos. Esa va a ser tu función. Y los otros mexicanos que venimos ahí vamos a ir atrás de ti tomándote fotos. Y los 10 hermanos de la iglesita de Berisnigo Batoye, esos 10 hermanos van a estar alrededor metidos entre la gente. Y cuando la gente pregunte, bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta foto? Ustedes van a decir, no sabe, no le han dicho. Esa es la labor evangelística que tienen que hacer, ¿eh? Y cuando le digan, no, ¿qué? Díganos. Van a grabar el primer capítulo de Simplemente María, parte 2. Y ella es la hermana de María. Y todos, no, sabíamos que nuestra ciudad trascendería, sabíamos que nuestra ciudad sería conocida mundialmente. ¿Dónde va a ser la filmación? Va a ser una filmación abierta al público. Y cuando la gente diga, ¿en dónde? En la iglesita cristiana, el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, pues llega el domingo a las 10 de la mañana, la gente empieza a llegar. Se aglomeró ese lugar, ya no cabía nadie. Y cuando ya no cabía nadie, empiezan a colgarse por las ventanas para poder ver. Entonces hicimos una obra de teatro ahí de 27 minutos, todo secular. Carlos Augusto, Federico Roberto, María Cristina, y todo eso. Usted sabe, ¿no? Usted que ve La Rosa de Guadalupe y todo eso me entiende a qué me refiero. Entonces, cuando estábamos ahí, al final, en el último momento, los últimos minutos de ese drama, la hermana de María le entregaba su vida a Cristo y decidía ser misionera. Entonces terminó la obra de teatro. Y entonces yo digo, la gente es inexpresiva en esas zonas del mundo. Inexpresiva. Uno no sabe qué está sintiendo. No como ustedes aquí, como la hermana. Dios le dé la fortaleza a su marido. Y entonces estábamos ahí y yo paso al frente. Bien ruso yo acá, ¿no? ¿Cuántos escucharon el mensaje de Simplemente María, parte 2? Y todos. Y yo, chispas, esto no funcionó. Entonces me vuelvo a decir, ¿a cuántos de ustedes les gustaría entregar su vida a Jesucristo como lo ha hecho la hermana de María? Y entonces estamos todos ahí estáticos cuando de repente un soldado allá atrás, grandote, se levanta, se pone de pie, levanta su mano y empieza a llorar. Y dice, yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Y después empieza a parar otro y otro y otro. Y todos en ese lugar entregaron su vida a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hoy en día, si usted va a Berisnigo Batoye, pregunte por esa iglesia, que ahí sigue fiel y firme en el Señor. Aleluya. Pero ahora lo que quiero preguntar es, ¿usted conoce a qué ha sido llamado? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Mire, es muy importante tener un encuentro personal con Dios para que podamos entender a qué hemos sido llamados. En la Biblia hay un ejemplo muy claro con la historia de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 1, a partir del versículo 4, si usted quiere ahí solamente escribirlo y después checarlo, yo se lo voy a leer. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo Dios lo había hecho profeta a las naciones? Desde antes de que él naciera lo había hecho profeta a las naciones. Dios ya había diseñado, Dios primeramente lo diseñó para enviarlo como profeta a las naciones. La función de Jeremías era ser un profeta. Esta era su función. Y la función de cada uno de nosotros tiene que ver con el propósito por el cual fuimos creados, con nuestro diseño. Y Dios nos diseñó a cada uno de los que estamos aquí con un propósito específico. No puede haber aquí alguien que diga, yo no creo que tenga un propósito, yo no creo que Dios me pueda usar.
Porque cada uno de nosotros tenemos un destino profético. Desde el nacimiento, desde antes de que naciéramos, Dios ya nos había creado, diseñado y había puesto dones, talentos, habilidades específicas para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Pero mire lo que dice Jeremías. Señor, yo he aquí no sé hablar porque soy un niño. Él no conocía su propósito. Él no lo conocía porque estaba diciendo, ¿yo? ¿Cómo, Señor? ¿Yo? Y entonces el Señor le dice, no digas que soy un niño, porque todo lo que te envíe, tú irás y dirás todo lo que te mande. Y Jeremías entonces se tuvo que alinear al propósito por el cual él había sido creado. Después él empezó a traer palabra de Dios. Él no descubrió que tenía ese propósito si no hubiera tenido ese encuentro personal con Dios. Usted y yo necesitamos tener una cercanía con Dios para tener la claridad de que tenemos un propósito en Él y que tenemos que fungir de acuerdo a ese propósito. Diseño es una palabra italiana que proviene del latín y si lo traducimos directamente del latín al español significa designio. Hemos sido designados desde el vientre de nuestra madre para poder cumplir un propósito aquí en la tierra. Y yo quiero preguntar, ¿estamos cumpliendo realmente ese propósito? El propósito por el cual fuimos diseñados, ¿lo estamos cumpliendo? Yo le voy a dar hoy tres cosas muy importantes que nos van a ayudar a entender que tenemos un propósito en Dios. ¿Quiere conocerlas? ¿Quiere conocerlas? Ok, y si quiere anotarlas, mucho mejor. La primera es, ¿podemos identificar para qué fuimos creados? Cuando nosotros amamos hacer algo, pero de una manera desbordante, una pasión. Yo tengo una pasión por esto. Y estar apasionado es cuando tú puedes invertir tu tiempo, tus recursos, todo lo que tienes en algo. Estás enamorado de algo y estás apasionado por algo y tú puedes invertir todo tu tiempo. Eso es muy importante que nosotros distingamos, ¿verdad? David, el rey, sabemos que él amaba estar en la presencia de Dios y que no había otra cosa más importante que estar en la presencia de Dios. Por eso escribe en un salmo, en ese salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es como que si él estuviera haciendo cualquier cosa, pero de repente alguien le dijo, hey, vamos a la casa del Señor. Y él se alegró y dijo, vamos a la casa del Señor. Usted puede hacer 1000 cosas, pero cuando alguien le habla sobre aquello que le apasiona, usted deja todo por poder estar ahí en el objeto de su pasión. Entonces, la primera cosa en la cual podemos identificar que hemos sido llamados para algo es que estamos apasionados por algo. Número dos, sabe que el estar apasionado no es suficiente, porque hay gente que tiene pasión, pero no es buena para hacer eso. Entonces, la segunda cosa importante para entender que fuimos creados con un propósito es que hay que saber hacer las cosas casi mejor que nadie. Nadie las hace mejor que nosotros. Nosotros se nos da por naturaleza hacer esa cosa. Por ejemplo, hay 2 personajes en la Biblia que eran artesanos. Estos artesanos eran Bezaleel y Aholiab. Y en algún momento ellos toda la vida trabajaron haciendo artesanías. Nadie las hacía como ellos, eran los mejores. Y ahí en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés sobre la edificación del tabernáculo, entonces manda llamar a Bezaleel y a Aholiab para que hicieran todos los diseños adentro del tabernáculo. Así que aquí podemos ver las 3 cosas que se necesitan para poder entender el propósito por el cual Dios nos ha creado. Número 1, Bezaleel y Aholiab amaban hacer artesanías. Ya tenían ese punto, ¿verdad? Número 2, eran los mejores que hacían esos artículos de artesanías, ¿verdad? Pero tenían un problema, y ese problema era que eso que ellos hacían no lo hacían para el reino de Dios, no lo hacían para la edificación del cuerpo de Dios. Entonces Dios los llama y a partir de ese momento todo lo que ellos hacían con pasión y bien hecho lo hacían para la edificación del santuario, para el servicio del santuario, dice ahí en Éxodo. Entonces aquí encontramos ya las 3 cosas que necesitamos. Número 1, estar apasionados.
Número 2, saber hacer bien esas cosas. Y número 3, que esas cosas que hacemos con pasión las invirtamos para la edificación del pueblo de Dios. 3 cosas muy importantes, pero sobre todo el acercarnos a Dios para poder entender ese propósito. ¿Ustedes recuerdan a Gedeón? La palabra de Dios, mire, nos habla acerca de Gedeón y nos dice que Dios llama a Gedeón y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. ¿Y sabe qué dice Gedeón? Perdón. Excuse me. ¿Sabe por qué? Porque él no se la creía. Y después el Señor le vuelve a decir: usa la fuerza que tienes para salvar a Israel de los madianitas. ¿Usa la qué? La fuerza que tienes. El único que no sabía que tenía esa fuerza era Gedeón. Pero hasta que no tiene ese encuentro con Dios, entiende que él realmente tenía dones y talentos que Dios había provisto para un fin. Usted y yo tenemos dones y talentos que Dios ha puesto para poder desarrollarlos con pasión para la edificación del cuerpo de Dios. Pero usted puede decir: no, hermano, es que yo ya soy muy grande de edad, yo ya no creo que. No, claro que sí. Si nosotros aún continuamos con vida aquí, es porque Dios todavía tiene un propósito con nosotros, un propósito que cumplir. Pero tenemos que tener estas 3 cosas para que entonces podamos fluir en el diseño con el cual fuimos creados. Mire, cuando una persona trabaja con pasión en lo que sabe hacer, solamente 2 de esas cosas, 2 de las 3, pasión y lo que sabe hacer, siempre va a haber un vacío. Un vacío porque el propósito por el cual fueron diseñados no fue logrado. Por eso escuchamos por ejemplo, a los cantantes cristianos, cuando ellos reciben a Cristo en su corazón y comparten sus testimonios y dicen: es que yo cantaba y soy de los mejores cantantes y tenía todo el dinero y tenía toda la fama y todo, pero me sentía vacío. ¿Por qué? Porque ellos no fueron diseñados solamente para cantar allá en los medios, sino para invertirlo también en el reino de Dios de alguna manera. Y cuando ellos empiezan a servirle a Dios, entonces el dinero ya no les importa, la fama ya no les importa. Ahora se sienten plenos porque están con pasión haciendo lo que saben hacer y edificando al cuerpo de Dios. Cuando solamente lo hacemos con mucha pasión y estamos tratando de edificar el cuerpo de Dios, llega a haber frustración, porque entonces queremos hacer lo que el otro hace. Porque yo quiero hacerlo, pero no soy bueno para eso. Y cuando nosotros lo hacemos con todo el talento que tenemos y para la edificación de la iglesia, pero nos olvidamos de la pasión por Dios, entonces ahí también nos convertimos en siervos profesionales o asalariados, que solamente lo hacemos porque ya lo sabemos hacer, pero nos olvidamos de la pasión que es servir a la gente. Por eso las 3 cosas son muy importantes. Yo le invito a que se ponga de pie en su lugar, por favor. Póngase de pie. Mire, antes de terminar quiero decirle, estos teléfonos son un claro ejemplo. Siempre que vea su teléfono, acuérdese, siempre. Estos teléfonos fueron diseñados, se llaman smartphones y son muy importantes. Fueron creados con 1000 funciones. Tienen 1000 funciones que hacer. Sin embargo, solamente la ocupamos para 3 cosas. Número 1, para llamadas telefónicas. Número 2, para las redes sociales. Y número 3, para en las noches tenerlo como lamparita. Los que se aventuran más usan la calculadora. Pero la realidad es que este aparato fue hecho con infinidad de funciones que a veces desconocemos. ¿Sabe por qué las desconocemos? Porque siempre que compramos un smartphone empezamos a usarlo y nunca leemos el instructivo. Nunca leemos todo lo que pueden realizar. Y si nosotros no nos metemos con el instructivo que es la palabra, no nos vamos a dar cuenta que hemos sido creados para la alabanza de su nombre, que hemos sido creados con un propósito, que hemos sido creados para servirle, para servir al pueblo.
Pero ahora usted ya no puede decir que no lo sabe. Ya Dios se lo ha dicho. Ahora es el tiempo de que usted le entregue a Dios sus dones, sus talentos y sus habilidades. Que los ponga a disposición de Dios para que Él cumpla su propósito en nosotros, en su tiempo. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y yo sé que Dios ha venido y ha empezado a mover cosas adentro de nuestro corazón. Ahora nos damos cuenta que por qué me encanta hacer aquello, por qué me gusta hacer lo otro, por qué a mí me gusta y a los demás no. Pero también cuando lo hago me he dado cuenta que me queda mejor que nadie. Pero el problema ha sido que no lo he puesto para la edificación del pueblo de Dios. Ahora que usted lo sabe, que sabe que usted es una herramienta en las manos de Dios, yo quiero hacer una invitación. Esa invitación es para que usted le ofrezca y le entregue a Dios esos dones para que Dios los pueda usar. Un día yo le dije: yo te creo, Señor, yo te creo, tú me vas a llevar. Y Él lo ha cumplido hasta el día de hoy y lo seguirá cumpliendo. Cada día estoy feliz de vivir en el sueño, en un sueño. Yo no tengo que esperar 20 años para un sueño. Hoy vivo mi sueño, es estar con Dios, servirle y poder bendecir a otros. Usted también ha sido llamado para eso. No desperdicie su tiempo, no desperdicie su oportunidad. Venga al diseñador, venga al diseñador y lea el manual de diseño para que usted pueda funcionar de acuerdo a lo que Dios le ha llamado.